Vamos a establecer ahora un contacto en vivo con nuestra compañera Jazmín García, porque hoy por segunda vez el ex intendente de UPJ, Vilmar Neneco Acosta, se abstuvo de declarar. Contanos todos los detalles, Jazmín, por favor, adelante. Sí, cómo no, y en medio de un fuerte dispositivo de seguridad, poco antes de las 8 de la mañana llegó Vilmar Acosta hasta la Fiscalía Antisecuestro en el microcentro Asunceno. Como decías, por segunda vez se abstuvo de prestar declaración. Por supuesto, acogiéndose a su derecho de no hacerlo. En ese sentido, la fiscal Sandra Quiñones, una de las que lleva esta causa por el asesinato de Pablo Medina, decía que en esta ocasión se lo convocó atendiendo al cambio de calificación que tiene su participación en el hecho. Recordemos que en principio se le había señalado como autor simplemente y ahora pasa a ser instigador de acuerdo a esta investigación. ¿Esto qué implica? Que no es otra cosa más que autor moral, pero que tiene esa calificación dentro del Código Penal y tiene la misma expectativa de pena privativa de libertad. Y recordarán que hace algunos meses incluso se había señalado que él supuestamente estaba recibiendo amenazas en la cárcel. En ese sentido, la fiscal Quiñones señaló que conversó con respecto a eso con Vilmar Acosta y que aparentemente se calmaron las aguas. Esto es lo que señalaba la gente del Ministerio Público. Se le ha dado todas las garantías. Hoy, eso sí, yo le pregunté al señor Acosta y me ha manifestado que está muy bien, que recibe el trato digno conforme a las personas que están privadas de su libertad. O sea, no refirió ningún tipo de amenaza. Sí, Jazmín, escuchábamos lo que decía la fiscala, entonces, ¿cómo queda ahora el proceso? Así es, la defensa tiene ahora la potestad de solicitar una nueva audiencia para la declaración indagatoria, incluso tiene tiempo hasta el día antes que la Fiscalía presente sus requerimientos conclusivos. Pero está analizando el abogado si es que finalmente ya se espera el juicio oral para refutar cada uno de los argumentos de la Fiscalía, y esto es lo que decía al respecto también el abogado Vicente Alderete. Estamos trabajando para eso. Justamente por eso estamos concurriendo ante el Ministerio Público. Posterior a esto vamos a analizar, ahora estoy llevando más elementos que el Ministerio Público ha colectado y vamos a analizarlos y en base a eso empezar a hacer los trabajos de al respecto. ¿Tiene miedo su cliente para declarar? No, absolutamente no. ¿Por qué va a tener miedo? Estamos en un estado de derecho. La justicia lo llamó y estamos presentes. Porque es la segunda vez que ya no declara. No, la vez pasada, cuando fue llamado, él se le ha certificado como actor y se abstuvo cuando eso nosotros no teníamos todavía ninguna clase de documentos en contra, o sea, que el Ministerio Público tenía en contra de mi defendido. Entonces, por lo tanto, se abstuvo y solicitamos los cargos que ellos tenían en contra. Y en el marco de esta investigación también está pendiente de resolverse la extradición de Flavio Acosta Riveros, sobrino de Vilmar Neneco Acosta, quien es señalado como uno de los autores materiales del asesinato de Pablo Medina y Antonia Almada. Él se encuentra recluido en el Brasil y está presentando los mismos argumentos que en su momento también presentó Vilmar Neneco Acosta para eludir la extradición. Es decir, presenta documentos que aseguran su supuesta nacionalidad brasileña. ¿Qué está sucediendo en ese caso? Esto es lo que señalaba el fiscal Lorenzo Lescano. Ya el Tribunal Superior, el Supremo Tribunal Federal había ordenado la audiencia de identificación, a cual asistimos nosotros como representantes del Ministerio Público, como oyentes, llevando los elementos que hacen a la nacionalidad de Flavio Acosta a nuestros pares del Brasil. Eso ocurrió en fecha 8 de abril y después, posteriormente, el tribunal debe escuchar el parecer de la Procuraduría General de Brasil y finalmente expedirse sobre el pedido de extradición solicitado por el gobierno paraguayo.
Y con esta abstención, entonces, hasta antes del 27 de mayo, tiene tiempo Vilmar Acosta de prestar su declaración indagatoria o de lo contrario, ya deberá dar su versión en el juicio oral y público que deberá realizarse en este caso. Por lo pronto, Jazmín, la Fiscalía ya no va a volver a llamar a Neneco para prestar declaración. Por de pronto no, será la defensa la que deberá solicitar en todo caso la realización de una nueva audiencia. Bueno, muchísimas gracias, Jazmín García, por este contacto en vivo y en directo. Entonces, hasta ahora, Vilmar Neneco Acosta no dio su versión de los hechos registrados, recordemos, en el año 2014. Ahora vamos a una breve pausa y enseguida volvemos.